Antes de empezar, me gustaría que cerremos nuestros ojos y voy a hacer una oración corta, ¿sí? Cerra tus ojos si podés, allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, ahora proclamo tu palabra, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y produce, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los que envié. En el nombre de Jesús creemos tu palabra, Señor, de que la palabra tuya no vuelve vacía, sino que da abundancia y llena nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, a mí me tocó el cierre, ¿no?, de la serie que venimos tratando. Hace ya 7 domingos que venimos seguidamente hablando sobre temas muy intencionales que necesitamos para nuestra vida como todo creyente, como todo cristiano. Hoy la palabra se titula Intimidad y Libertad con Dios. Este es un proceso que lleva su tiempo. Muchas veces cuando yo he hablado siempre digo que no podemos tener intimidad con una persona a la cual no conocemos, pero de a poco que vamos conociendo más de Él, vamos a ir entendiendo más y lo conocemos más, y Él ya nos conoce a nosotros, pero también espera que de nuestra boca, de nuestras actitudes, ¿sí?, pueda haber el cambio en nuestra vida y ese proceso cumpliéndose dentro de nosotros. Y tal vez esta mañana te pueda pasar que vos decís, vienen pensamientos a tu mente, que puede ser Dios no me ama, ¿por qué estoy en este lugar hoy? No tendría que haber venido, ¿para qué me levanté? ¿Qué es lo que Dios me puede decir a mí que yo ya no sepa de mi vida, ¿no? Pero déjame decirte que esos pensamientos no son realidad si vos no los crees. Porque Satanás intenta sutilmente endulzarte y decirte, no, esto no te conviene, esto no te sirve, ¿para qué estás ahí? Pero no es realidad si vos no lo crees. En esta mañana todos esos pensamientos los llevamos cautivos al Señor y no creemos todo ese pensamiento que viene para maldecir mi vida y para alejarme de la voluntad del Señor. Vamos a leer en Santiago 4:7, que dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él, ¿qué va a hacer? Va a huir de nosotros. Este versículo quiere decir que someternos es obedecer la voluntad del Padre. Significa que yo debo estar bajo la autoridad de Jesús. Y después, ¿qué dice? Resistan al diablo. ¿De qué manera yo puedo resistir al diablo? Verbalmente, con nuestra confesión, con nuestras palabras de arrepentimiento, con nuestras palabras hacia Dios. Esa es la forma en la que yo resisto a Satanás. ¿Por qué? Porque hago verbal todo lo que tengo en mi mente. Como les había dicho recién, Satanás no sabe lo que nosotros pensamos. Él no puede entrar en nuestra mente. Pero el Señor, que es omnipresente, Él sí sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hay dentro de nuestra mente, Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos verbalizar. ¿Para qué? Para poner resistencia a Satanás. No solamente de la boca para adentro, sino de la boca hacia afuera. ¿Y qué va a hacer Satanás? Si ve que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios en obediencia, si ve que estamos confesando nuestros pecados y nos apartamos de ellos, Él va a tener que irse. ¿Sabes por qué? Porque donde habita la presencia de Dios, Él no puede estar. Entonces, hoy clamamos por esa palabra para que se cumpla en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él no pueda venir a entrar y hacer lo que quiera. Esta mañana quería contarte también que el proceso de la madurez no es algo
instantáneo, no es algo que uno consigue de un día para el otro. Es como un árbol, muchas veces yo pienso mucho siempre en las plantas y en la naturaleza. Llevan su proceso hasta que llega a ser una planta madura. No puedo enterrar una semilla y pretender que a las 5 semanas ya sea un árbol dando fruto. ¿Por qué? Porque eso lleva un proceso. Nuestra madurez espiritual con Dios también es así. Es un proceso en el cual nosotros somos responsables de nuestra relación con Dios. Déjame decirte también que tampoco es instantánea ninguna de las cosas que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, como decía Carlos, tenemos que pasar los procesos, pasar circunstancias para que el Señor pueda trabajar en nuestra vida. Una frase que me gustó mucho, que no la pude poner, pero que se las quería comentar, es que la madurez espiritual no es algo que yo busco de Dios, sino es buscar directamente a Dios. Yo no vengo a este lugar a buscar algo puntual de Dios. Señor, yo necesito que me libres de la depresión, que me libres de mi enfermedad, pero estoy buscando solamente una parte de Dios y no lo estoy buscando a Él como un todo. Y eso habla de nuestra madurez espiritual. Cuando yo vengo porque tengo una necesidad X en mi vida y necesito de Dios, pero muchas veces ¿qué pasa? El Señor contesta esa oración, las cosas se hacen, ¿no?, favorables para nosotros y después nos olvidamos de Dios. Entonces eso quiere decir que aún no estábamos maduros espiritualmente a la presencia de Dios. Vamos a leer en Mateo 12, 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona y va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Luego va y trae a 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará a la generación malvada. Este versículo para mí es un versículo muy importante en el área de la liberación de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque acá vemos muchas partes que nos pueden hablar esta mañana. El espíritu inmundo sale de nuestra vida, ¿por qué? Porque hay autoridad de Dios que hace que salga. Cuando ese espíritu se va, la casa que generalmente la ocupa el Espíritu Santo. La casa soy yo, decir, soy yo la casa. Entonces esa casa entra el Espíritu Santo, habita allí, la ordena, porque estaba toda desordenada, sucia, ¿no? Y mientras habita el Espíritu Santo, la casa se mantiene en orden y ocupada. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo no habita en mi vida? Dice su palabra que se encuentra desocupada. Y cuando el espíritu inmundo ve, porque Satanás es muy astuto en muchas cosas, cree que a veces es más astuto que Dios, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Qué pasa? Cuando la encuentras desocupada, quiere meterse de vuelta. Y déjame decirte que si vos has tenido un vicio y hoy ya no lo tenés, si vos has tenido alguna adicción, sea cual sea, has tenido algún pecado que antes lo tenías y hoy ya no lo tenés, tenés que llenar ese espacio y es tu responsabilidad que ese espacio esté lleno de la presencia de Dios. Porque si ese espacio no está lleno de la presencia de Dios, el Señor hoy te advierte que queda libre para Satanás. Entonces hoy debemos de elegir nosotros si queremos que acá diga disponible. Y cuando dice disponible, va a ser para que Satanás venga. Y Satanás no te va a hacer así. ¿Puedo entrar? Satanás va a ver el espacio y se va a meter en tu vida. ¿Y sabes qué va a empezar a hacer? Va a empezar a destruir todo lo que vos tenés. Primero te destruye a vos y después a todas las personas que te rodean. Porque esa es la forma en la que él opera. El diablo primero no quiere
que vos conozcas a Dios. Cuando lo conociste a Dios, no quiere que sepas las verdades de Dios para tu vida. Y cuando conocemos a Dios, conocemos las verdades de Dios, ¿sabes lo que pasa tercero? Él no quiere que lo descubramos. ¿Por qué? Porque está oculto. Y Él opera en el ocultismo, a través de todo lo que nosotros no podemos ver, pero que existe. Entonces a veces se disfraza en nuestra vida. Y ahí está oculto. ¿Hasta qué? Hasta que viene el Espíritu Santo de Dios y entra en tu vida, en tu corazón y te dice, esto está mal. No te lo dice una persona, te lo dice el Espíritu Santo. Esto está mal, tenés que hacer esto, tenés que perdonar, tenés que soltar, tenés que dejar el luto. Eso no es una voz de una persona, eso es la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Entonces, ¿qué empieza? Se empieza a evidenciar la presencia de cualquier espíritu inmundo que esté dentro de tu vida. No me quiero saltar nada, porque por ahí tengo varias hojas. No se asusten, no vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Vamos bien. Yo tengo que tomar una actitud activa y no pasiva. No creas, muchas personas a veces me dicen, no, yo no quiero estar en esta área de la iglesia porque siento que Satanás se las va a agarrar conmigo. Déjame decirte que Satanás se las va a querer agarrar igual con vos, estés o no estés. Porque a él no le interesa, a él lo único que le interesa es alejarnos de Dios. Entonces, si estás viniendo a la iglesia, te quiere alejar de Dios. Si servís en un ministerio, te quiere alejar de Dios. No quiere que conozcas a Dios, porque sus verdades y su Espíritu Santo son los que empiezan a delimitarlo a él y lo empiezan a correr. Hoy es una mañana donde al finalizar los puntos que vamos a ver, vamos a hacer una oración como iglesia, como cuerpo, pero esta prédica es personal. Esta prédica no es para que vos estés pensando, ay, ¿por qué no vino mi mamá? ¿Por qué no vino mi cuñado? ¿Por qué no vino mi hermano que necesita escuchar este mensaje? No. No miremos al que no vino, al que no está. Mírate vos. Hoy ponemos un espejo delante de nuestro rostro y nos empezamos a mirar nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces debemos de tomar una actitud activa, no pasiva. Debemos estar, como dice su palabra, someternos al Señor, obedecerlo y resistir al diablo. Y eso es lo que hoy nosotros queremos hacer. Él ya pagó el precio total y final por todos nuestros pecados. Y si Satanás viene a decirte, no, porque vos sos malo, porque hiciste esto, hiciste el otro, vos ya fuiste redimido, porque el Señor ya pagó ese precio en la cruz por vos y por mí y por toda la humanidad, porque el Señor no se fijó ni en raza, ni edad, ni género. El Señor es el Dios para toda la humanidad completa, desde el que aún no nace hasta el que muere. Amén. Otro versículo que vamos a compartir dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios fue quien vino para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad que nosotros habíamos cometido y que aún nosotros seguimos haciendo. Pero Él, su promesa sigue viva, firme, estable y presente aún hasta hoy. Entonces, si vos hoy tenés la oportunidad de cuando finalicemos, de entregar áreas de tu vida, hacelo, porque vos hoy tenés la oportunidad. Hoy la palabra está viva para vos. Mañana yo no sé qué puede pasar. Tal vez mañana yo no esté, tal vez alguno de nosotros puede no estar. Sabemos que a veces suceden cosas en nuestra vida que nos pueden alejar, pero hoy tenemos la oportunidad. Aprovechémosla mientras vivamos, mientras respiramos, aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1. Dice, personalmente afirme su fe en Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. En Hebreos 3:1 dice,
Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fije su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Jesús para nosotros es el sumo sacerdote, ¿sí? Y cuando dice de la fe que confesamos, quiere decir que la palabra confesar es decir lo mismo que. Entonces nosotros ¿qué vamos a decir? Lo mismo que dice la palabra de Dios, porque ¿qué estamos confesando? A este sumo sacerdote. Y cuando nosotros lo tenemos al Señor como sumo sacerdote de nuestra vida y nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, Él está para todo para nosotros. Él no se aleja de nosotros, sino que Él se hace parte de nosotros y está con nosotros constantemente. Él a través de su ministerio nos ha hablado de un montón de bendiciones que tiene para nuestra vida. Hoy es momento de tomar esas bendiciones, de escuchar su palabra cuando tiene que advertirnos de algo, como era el versículo anterior cuando yo hablaba de la casa vacía. Esa es una advertencia de Jesús hacia el pueblo de Israel. No es una palabra más, no es algo que dijo, una promesa, no, eso es una advertencia. Entonces tomemos la palabra de Dios como lo que es, como el ministerio de Jesús, y que toda la autoridad del cielo va a estar hoy y siempre a tu favor. En el paso número 2 dice, humíllate y sé humilde. Eso es medio difícil a veces, ¿no? A veces tenemos ese orgullo o tenemos una coraza muy dura que a veces no nos deja humillarnos ante Dios. Y muchas veces porque nos han sucedido cosas que echamos la culpa a Dios, entonces no queremos que Dios entre en nuestra vida, y esa arrogancia y ese orgullo que tenemos tan formado y tan fundamentado, ¿por qué? Por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Dios se opone a los orgullosos, pero que da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Para buscar a Dios, esto es muy importante, debemos ser humildes, debemos humillarnos a su presencia, debemos romper todo ego que tengamos para que Él pueda entrar en nuestra vida y decirle tan simple y sencillo como, Señor, yo te necesito en mi vida, yo necesito que vos estés conmigo. Porque si nosotros no se lo confesamos, no nos damos cuenta a veces que seguimos acarreando con las mismas cosas una y otra vez. Y pasan los años, ¿y qué pasa? Y seguimos acarreando las mismas situaciones, las mismas circunstancias que hace tal vez 10 años atrás. Entonces tengo que ser humilde para que Él no me resista. Porque si no, Él nos va a resistir y Él no nos va a escuchar. Y su palabra es muy clara en esto. Si necesitamos a Dios, no nos resistamos a su presencia. Seamos humildes delante de Él. Cuando nosotros buscamos la liberación de parte de Él, nosotros muchas veces vamos a tener que escoger entre ser dignos o ser correctos o ser libres. Muchas veces pasa que cuando hablamos con alguna persona o trabajamos en la parte de liberación, muchas personas como que tienen miedo a hacer algo que se sientan como humillados, ¿no? Hacer alguna reacción, hacer algún gesto, hacer un movimiento, o hacer algo o decir algo que la persona piense que no, yo te puedo hacer daño, no, va a pasar esto y a mí yo no quiero que me vean haciendo esto. Déjame decirte que tenés que romper ese decoro durante 5 minutos, porque la persona que entró a este lugar va a ser muchísimo mejor cuando se vaya. Si yo dejo ese decoro, si yo dejo esos pensamientos de que me están mirando, de que acá nadie juzga a nadie. El único que tiene el poder y autoridad para juzgar es Dios. Nosotros no venimos a juzgar al ser humano. El ser humano
el único juez va a ser el Señor para nosotros. Entonces no tengas miedo ante esto. ¿Por qué? Porque es tu relación con Dios. A veces las personas pasan acá adelante, oramos por ellas y pasan cosas maravillosas. Y hay un montón de personas que yo sé que pueden testificar que sienten la presencia de Dios, no porque estemos nosotros, ni yo, ni Carlos o las personas que oran, no, sino porque está la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron esas personas? Se humillaron, se hicieron humildes. ¿Para qué? Para escuchar y para recibir de parte de Dios lo que tenía. Amén. El tercer punto dice, confiese cualquier pecado conocido. Confesá cualquier pecado que vos tengas en tu vida. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor ha prometido que Él va a ser fiel y justo para con vos. ¿Vos creés eso? ¿Que Él te puede perdonar todo? Yo creo que sí, que Él puede perdonar todo, pero tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ser reales con Dios. No dibujemos a veces las cosas. Y lo digo más que nada porque a veces venimos en oración al Señor, porque yo lo he hecho también, no porque ustedes sean los pecadores y yo sea la santa, sino que todos somos santos y todos somos pecadores en este mundo, pero porque a veces yo le he dicho, Señor, tengo este problema, ¿no? Y en ninguna parte del versículo dice, el Señor perdona tus problemas. Y en ninguna parte dice, el Señor perdona los pecados no confesados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Y no le tengo que poner un nombre a veces al pecado. No, que yo tengo el problema del alcohol. Es alcoholismo. No, porque yo tengo un problema que me enojo y por ahí tiro las cosas. No, es violencia. Así se llama. Ira. No, porque yo tengo un problema que me pongo mal y dejo de comer y no como más por días. Es anorexia, es bulimia, así se llama. No es un problema, es un pecado. Entonces tenemos que entender la realidad de lo que es un pecado para nuestra vida. Si yo soy una persona que estoy todo el tiempo comiendo porque tengo angustia, porque tengo ansiedad, me doy atracones de comida, es glotonería, es gula. Entonces no digamos las cosas con los nombres que no son. Seamos sinceros con Dios. Si Él ya nos conoce y a pesar de conocernos, ¿sabes qué? Todavía te ama. Y aunque Él sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que hay en tu mente, Él todavía te sigue amando y no te va a dejar de amar, porque eso es algo que el Señor nunca va a apartar de vos, su amor. Él quiere que nosotros confesemos, ¿para qué? Para que resistamos a Satanás. Como decíamos en el versículo anterior, la forma de resistir a Satanás es cuando yo confieso mis pecados. Cuando confesamos aquellas cosas de las cuales nosotros hemos hecho mal, nosotros estamos diciendo, Satanás, te estoy descubriendo. Te estoy sacando el velo, te estoy sacando la venda con la que estabas encubierto en mi vida y te estoy empezando a dejar expuesto a la luz del Señor. El Señor, recuerda esto, no promete perdonar tus pecados, sino Él promete perdonar tus pecados y no tus problemas. Seamos sinceros con Él. A Dios no lo escandaliza nada. Capaz que ustedes me pueden contar algo y me digan, mira, Eve, yo he hecho esto y esto y esto. Y capaz que yo me escandalizo, ¿no? Digo, uy, cuántas cosas malas, pero no las juzgo. El Señor no se va a escandalizar por lo que vos hayas hecho. El Señor no es alguien que se va a apartar de vos porque lo aleja a tu realidad. Todo lo contrario. Él va a estar allí para vos. Pero debemos permitir que Él esté en nosotros. Aún a veces, acá me estaba por olvidar de algo, pero que es algo muy importante, que me ha pasado mucho con muchas personas, perdonarse a uno mismo, ¿no?
perdonarse a uno mismo. Es muy importante que podamos confesar el pecado, aun cuando ha sido hacia nosotros mismos y aun cuando hay un rechazo que tenemos contra nosotros mismos. Punto número 4. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Me van a decir, pero es reparecido el otro punto, ¿o no? Al punto anterior. Confesar y arrepentirse no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo confesar algo, pero puedo seguirlo haciendo. Yo puedo venir acá, o en mi casa, o donde sea que esté, y decirle, Señor, yo te confieso, no sé, el pecado que sea, mi alcoholismo, mi infidelidad, mi desorden sexual, ¿no? Pero no me arrepiento, no me aparto. Y la palabra de Dios dice, arrepiéntanse de todos sus pecados. El que encubre sus pecados, en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se aparta y alcanzará ¿qué? Misericordia. El Señor dice que vamos a alcanzar misericordia cuando nos hemos apartado del pecado. A veces nosotros tomamos una actitud muy romántica con el pecado. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque nuestra carne es una carne pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? Le gusta eso, ¿no? Y nosotros tenemos el libre albedrío, que es algo que el Señor nos dio, y el Señor no es capaz de doblegar tu voluntad. Si vos no querés hacer algo, el Señor no entra a tu vida y no hace lo que tiene que hacer. Pero si yo sí quiero, el Señor sí lo hace. El Señor no va a doblegarte a vos. Déjame decirte que el libre albedrío fue para que vos elijas, pero para que también te hagas responsable de lo que elegís. Permiso. Ese libre albedrío no viene solo. Bueno, elijo esto que me gusta, listo. A mí me gusta, no sé, salir de noche, estar de fiesta, estar con otros hombres, hacer cosas que no son lícitas, que no me convienen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo acceder a todo, pero no todo significa que me convenga. Y después de muchas de esas circunstancias vemos que, a mí me ha pasado mucho en el trabajo, problemas, enfermedades de transmisión sexual. Después las personas, las mujeres están muy jovencitas con cáncer de cuello de útero, con sífilis, con gonorrea. ¿Y yo qué hago? Yo como soy enfermera los tengo que inyectar, entonces yo me entero de lo que tienen porque a mí me lo cuentan. Entonces, ellos hicieron uso de su libre albedrío y no los estoy juzgando, pero hicieron uso del libre albedrío, sí. ¿Las cuales fueron las consecuencias? Esas. Si yo no soy responsable y actúo sin pensar que va a haber una vuelta de todo lo que yo estoy haciendo, estoy muy equivocada. Porque tus decisiones tienen un peso, pero también tienen una responsabilidad. La actitud correcta debe ser, sí, soy culpable y lo reconozco. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona. Nos arrepentimos y ¿qué hacemos? Nos apartamos. ¿Y qué hago yo? Empiezo a mirar el pecado como Dios lo mira. Empiezo a ver que eso no está bueno para mi vida. Empiezo a ver que eso no lo necesito y que me está maldiciendo y que está trayendo consecuencias muy malas para mi vida. Entonces, cuando yo decido apartarme, ahí es cuando comienzo a resistir a Satanás. ¿Y Satanás qué va a hacer? Va a venir a tentarte una y otra vez, incansables veces, con lo mismo de siempre. Porque Él ya sabe cuál es tu debilidad. Pero vos ya sabés que Él va a venir. Entonces vos tenés que estar preparado para resistirlo. Y como te decía, esta decisión es personal. Muchas veces oramos por las personas, intercedemos por ellas, oramos en oración, ponemos personas en oración que están pasando por dificultades. Pero no hay mejor oración que la que puedas hacer vos mismo por tu propia vida. Porque ahí quiere decir que tu voluntad está doblegada a la voluntad del Señor. Yo puedo orar muchos años tal vez por alguien, pero si esa persona no quiere cambiar, no quiere escuchar a Dios, no quiere orarle él mismo,
y mi oración no va a quedar en algo. El Señor me escucha, pero la voluntad de la persona es lo principal y lo primordial que tiene que estar alineado con la presencia de Dios. Y lo mismo que le dio a todos sus hijos, a todos sus discípulos, es lo mismo que tenés vos, porque vos sos hijo de Dios. Entonces vos tenés exactamente lo mismo que tenemos todos. Lo que tengo yo, lo tenés vos. Lo que tiene Carlos, lo tienen ustedes. Todo, porque somos hijos de Dios. Y somos hijos del mismo Dios, si no seríamos hijos de diferentes dioses. La otra vez me acordaba y pensaba en que a mí me gusta mucho, les voy a confesar, ya que estamos hablando de confesión, me gustan mucho las series y los casos reales, y me gustan desde hace muchos años, de muy chica, todo lo que tenga que ver con asesinatos y asesinos en serie, generalmente. Y me gusta verlo, me gusta ver la actitud de la persona, me gusta ver cómo opera la persona en ese caso, por qué lo hace, y bueno, es algo que me atrae. La parte policial siempre me gustó mucho. Y veía muchos juicios, he visto muchos juicios de personas reales, porque en realidad la ficción, podemos sacar cosas de series, pero la ficción está sacada sumamente de la realidad. La ficción, la realidad, como dice la frase, supera la ficción y es muy evidente eso. Y en muchos casos se veía al culpable sentado, el juez, los testigos que están atrás, el jurado, ¿no? Dentro del juicio. Y la persona puede pararse al estrado y se sienta y dice, sí, soy culpable. Pero ¿saben lo que me llamaba la atención muchas veces de esos casos? O de esas personas que no se arrepentían. Que sí confesaban que eran culpables, pero no había un arrepentimiento. Entonces yo digo, wow, puedo decirle a Dios que sí, soy culpable, pero no arrepentirme de las cosas malas que he hecho. Entonces, por eso Él nos da la importancia de arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. No importa si es chiquito, si es grande, lo que fuese, pero debemos decírselo al Señor. Yo creo que hice mal un punto recién, ahora me parece que me estoy dando cuenta. Cuando pasemos al punto número 5, perdone a las demás personas. Yo creo que lo dije recién, ¿o no me salté? ¿No? ¿Vamos bien? Ay, gracias a Dios. Bueno, punto número 5 entonces, perdone a las demás personas. Vamos a leer Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes sus ofensas. Bueno, este punto es medio complicado a veces, pero simple. ¿Por qué? Porque el Señor es muy claro en esto. Nosotros nos gustó, a mí me gustó, sinceramente, y lo digo, a mí me gusta recibir el perdón de Dios. Entonces yo tengo que aprender a perdonar. Si el Dios fue fiel y justo para con vos y Él te ha perdonado tus pecados, ha perdonado tus transgresiones, ha perdonado todo lo que has hecho mal, nosotros también debemos de perdonar. ¿Y cuántas veces dice, hay un versículo, 70 veces 7? O sea, un montón de veces. Una vez escuché en una prédica que decía que a medida que nosotros vamos transcurriendo en la vida, las personas nos van hiriendo porque van pasando cosas. Y yo no te digo que perdones si vos tuviste la culpa o no. Si te hicieron algo y vos no tuviste la culpa de lo que te hicieron. El Señor te dice que perdones, nada más. No dice si vos fuiste el causante, si la persona lo hizo por maldad, si la persona porque puede haber daños de tipo de violación, abuso sexual, robo, muerte. Entonces, yo en esta mañana te quiero decir que lo mejor que puedes hacer hoy es romper la cadena, romper la atadura que te tiene ligado a esa persona, la cual no perdonás, la cual no soltás por las cosas que te han pasado en la vida. Porque el Señor no te dice, si querés, perdoná. No, Él dice, cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre los perdone. Pero si vos no perdonás, o sea, acá no dice si vos no querés, si no perdonás, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros.
¿Tenés que perdonarte de vos mismo? Perdonate. ¿Hiciste algo que no tenías que hacer con tu cuerpo? Perdonate. El Señor te ofrece su perdón. Hay una frase que dice, recuerda que el perdonar a otras personas no es primeramente una emoción, sino es una decisión voluntaria. Es que yo no siento de perdonar. Esa es la frase más común en el caso del perdón, por lo menos las personas con las que he podido hablar a lo largo de todos estos años, o cuando uno va al trabajo, o cuando uno está con personas que aún no vienen a la iglesia, ¿no? Pero a veces dicen, no, que yo no siento que lo tenga que perdonar. Cuando lo sienta, lo voy a hacer. Déjame decirte que puedes llegar a la tumba y tal vez nunca sentiste que lo ibas a tener que hacer. Pero el Señor, ¿qué te dice? Que de manera voluntaria y que no es una emoción, sino una decisión personal. El perdón es tu decisión. No es la emoción que te lleva a decidir. No. Es tu decisión. ¿Para qué? Para que esa voluntad pueda bajar a tus emociones y vas a ver que vas a ser una persona diferente. La persona que perdona a alguien que le hizo daño no sale igual. ¿Por qué? Porque el Señor ha restaurado ese corazón y ha hecho que dejase todas las cosas que le hacían daño. Como les decía recién, a veces uno va por la vida y las personas te hieren, te lastiman y sí, capaz que vas a tener que perdonar 50 veces a tu hijo, 50 veces a tu mamá, 50 veces a tu papá. ¿Por qué? Porque vivimos. Porque tal vez yo le puedo perdonar algo al Carlos, ahora te voy a hacer de ejemplo yo. Yo le puedo haber perdonado al Carlos cosas o que pasan dentro de todo matrimonio, ¿no? Y uno dice, porque así como lo ven, también tiene sus cosas, ¿eh? No, pero fuera de eso, en realidad, yo puedo haberle perdonado cosas, pero tal vez él me hace algo ayer, ya estoy hablando en futuro, ¿no? Él me hace algo que a mí me molesta y me duele y me hiere, y yo tengo que volver a perdonarlo. Entonces el perdón es algo que tengo que aprender a practicar de manera constante. Me hieren, listo, lo perdono, lo suelto. Si yo no lo estoy perjudicando a la otra persona si no la perdono, me estoy perjudicando a mí misma. No perjudico a los demás, me perjudico yo, me enveneno yo, hago una raíz de amargura en mi corazón que después me empieza a contaminar las áreas de mi vida y estoy influenciado por esa falta de perdón. Vamos al punto número 6. Dice, rompe con el ocultismo y toda falsa religión. El ocultismo es todo aquello que se encuentra oculto, como la palabra lo dice, ¿sí? Existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El ocultismo es parte de ese reino de las tinieblas y manifiesta el reino de las tinieblas a las personas. Puede ser a través de doctrinas, ¿sí? El ateísmo, por ejemplo. Puede ser a través de ideologías que van en contra del conocimiento de Dios que nos da de su palabra, ¿sí? De toda práctica, toda cosa que nos pueda alejar de Dios. Y yo voy a nombrar algunas cosas y no quiero que se sientan tocados, pero si por esa casualidad el Espíritu Santo les dice, es esto, no lo tome como de parte mía, tómelo como parte del Señor, porque yo no puedo conocer todo lo que hay en su vida. Y hay muchas personas ni siquiera las conozco mucho, entonces recuerden esto, este mensaje viene de parte de Dios para tu vida. Si vos has estado en algún tipo de práctica, si has sido devoto de alguna virgen, sea cual sea, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, hay una que también creo que se llamaba Santa Bárbara, estatuillas de yeso de cualquier tipo, ¿sí? Que hemos rendido tal vez tributo, Buda, estampas, cadenas, crucifijos, todos los objetos milenarios, muchas veces también de la parte occidental del planeta, también traen consigo maldición. Creencias populares, ¿como cuáles? Las populares que tenemos acá, difunta Correa, el Gauchito Gil, San la Muerte. Bueno, y así hay un montón más. Pero vamos a leer una palabra acá. El versículo dice, y ahora habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Apa. No tendrás dioses ajenos, ¿no? Todo lo que me separa de Dios, todo lo que me separa de Dios es ocultismo. Porque nosotros sabemos, la palabra dice, que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, si a mí me dan una estampita en la santería, no me van a dar una estampita de un espíritu inmundo, de un demonio, que gracias a Dios nunca he podido ver uno y no me gustaría verlo tampoco, que debe ser horroroso. Entonces no me van a dar la estampita de un ser horroroso para que yo me lleve y lo pegue en la casa y diga: ay, le voy a rendir tributo a esta imagen. Detrás de todas esas imágenes se esconden demonios, se esconden espíritus. Y tenemos que decirlo como es. A veces nos ofende, a veces no nos gusta, pero es la realidad. Y cuando sacamos esos objetos de nuestra casa, porque a veces nosotros le hemos dado un lugar en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque a veces lo heredamos, porque a veces lo compramos, porque tal vez te lo regaló alguien y vas a decir: no, me lo regaló y es re buena onda. Pero detrás de ese regalo puede haber ocultismo, y el ocultismo le abre la puerta a los demonios para que estén allí. ¿Por qué? Porque les da autoridad. Todo objeto de Satanás que está dentro de tu hogar, de tu casa, por más bonito que lo queramos poner muchas veces, es algo que le ha abierto las puertas al infierno para que entre en tu vida. Entonces, no romanticemos el ocultismo. Ay, no, porque la difunta Correa me da esa imagen de que hay un niño que está tomando la leche de su mamá. Ahí hay un espíritu inmundo. ¿Y sabes qué es lo que quiere? Que vos te alejes de Dios. Porque ¿qué es lo que les dije? Quiero que les había comentado primero. Dios no quiere que lo conozcamos. ¿Y qué forma tiene de hacer que nosotros nos alejemos de Dios? Empieza a poner imágenes, empieza a poner otras religiones, empieza a poner otras doctrinas, empieza a poner otras formas. ¿Para qué? Para que yo no crea en el único Dios viviente, sino que yo empiece a adorar otras cosas que no tienen nada que ver con Dios y que Dios las aborrece. Esa es la realidad. El Señor aborrece todas estas cosas. Dice en la palabra en Deuteronomio 7:26: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. El pueblo de Israel tenía prohibido traer cosas abominables a sus hogares, a sus casas. ¿Por qué? Porque eran anatema. La palabra anatema viene de maldición. Si yo traigo, a mí alguien me regala algo, que es un crucifijo, que es una cintita roja, que fuese lo que sea, lo traigo a mi casa, ¿qué dice la palabra? Que yo voy a ser maldito. Y donde habita Satanás, y si yo no le abro la puerta a Dios, va a quedar Satanás. Así va a ser. No es muy difícil por ahí de entenderlo. Pero que venga ahora a tu mente todas esas cosas que han llegado a tu vida. Yo, de mi abuela era santa de algunos, devota de algunos santos. Y yo me traje algunas cosas de mi abuela de su departamento, pero esas cosas que simbolizaban la idolatría, no me las traje. ¿Por qué me las voy a traer? Es más, las tiré. Las quemé y las tiré. ¿Por qué me voy a...? Está bien, amo a mi abuela, la quiero, ¿no? Pero no me podía traer eso. Me traje otra cosa que referenciaba a mi abuela, pero no que me referenciaba a otros dioses. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa, es que esto me lo regaló mi abuela y yo la quería tanto a mi abuela.
déjame decirte que eso te está maldiciendo, que eso maldice tu casa y maldice tu vida. En Hechos 19, Pablo predicó, eso no está en los versículos, predicó en Efeso. Y las personas, cuando Pablo fue, empezaron a creer en la palabra y en el mensaje de Dios. ¿Y sabe qué hicieron las personas allí? Tomaron las cosas que pertenecen. Eso está en Hechos 19, después si lo quieren leer, lo pueden leer. Las personas comenzaron a tomar todas esas cosas que él había predicado, que eran de maldición, los libros de hechicería, y los prendieron fuego. ¿Qué es lo que debo hacer yo si en mi casa tengo algo que me maldice? El atrapasueños, el llamador de ángeles. Nosotros no necesitamos un atrapasueños. Nosotros no necesitamos un llamador de ángeles. Usted abre su boca y pide y clama por los ángeles del Señor y los ángeles del Señor se presentan ante usted. No necesita ningún objeto, ningún amuleto para que represente la presencia de Dios en su vida, en su casa. Y si usted tiene uno de esos objetos y dice, ¿qué hago yo con esto? Lo lleva a la churrasquera, ora que en el nombre de Jesús todo hechizo, todo pacto que se ha realizado sobre ese elemento se rompe con autoridad que el Señor le da a usted y lo quema. Eso es lo que tiene que hacer con los objetos que son de maldición. 7. No me quiero alargar, no quiero que me reten después. Después si no hablan con el Carlos, si me demoro mucho. 7. Dice, libérate de la maldición. Vamos a leer en Deuteronomios 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. En uno de los versículos anteriores habíamos visto que las maldiciones pasaban de una generación a otra hasta la 4ª generación. Yo no sé qué hicieron de la generación de mis abuelos para atrás. Entonces yo qué tuve que hacer, llegado el momento, cuando entendí esto, tuve que orar y decirle, Señor, rompo toda maldición generacional que viene a mi vida. Y una de esas era la miseria. Y si yo no rompía con esa miseria, que Carlos contaba que muchas veces tuvimos momentos difíciles económicos y después tuvimos momentos buenos, pero yo comprendí que el quiebre grande, un antes y un después, fue cuando yo rompí esa maldición que venía de generaciones pasadas de mis abuelos. Porque teniendo todo, no vivían bien. Entonces eso es miseria para tu vida. Entonces, tal vez hay maldiciones que vengan de tus antepasados, de tu papá, de tus abuelos, de tus bisabuelos, que vos sabés que hacían prácticas, que eran brujos, que consultaban, que iban a que le tiraran las cartas, a la adivinación, que eran fans, porque también se usa mucho esa palabra, ese fans del horóscopo. A ver, ¿qué te dice el horóscopo para vos hoy? Y están con eso, viendo, tratando de ver el futuro. Déjame decirte que nuestro futuro está en manos de Dios y que si hoy vivimos es porque Él quiere que estemos vivos, porque Él tiene el poder para darnos vida y para quitárnosla el día que Él decida que sea así. Entonces nosotros no podemos estar basándonos en frases que escribe una persona, vaya a saber quién, porque nunca sale el autor del horóscopo. Capaz que lo escribió, no sé, uno que pasaba por ahí y escuchó una frase y la puso y le gustó. Entonces no basemos nuestra fe en aquellas cosas, sino en las cosas que son reales para Dios y que acá te dice, es muy claro, vos podés elegir la vida o la muerte. Y la muerte a veces no quiere decir que alguien se va a morir, sino puede ser la muerte espiritual, la muerte económica, la muerte de tus emociones, la muerte a través de los familiares, que se va secando toda la relación. Y esas son maldiciones que a veces acarreamos. Les voy a nombrar una lista cortita de algunas cosas que podemos llegar a entender que estamos bajo una maldición si nos sucede alguna de estas cosas. Dios quiera que no sean todas.
crisis mental o emocional, enfermedades crónicas o persistentes, especialmente si son hereditarias. Eso puede llegar a decir que estamos bajo una maldición. La esterilidad, una tendencia al aborto natural o problemas femeninos relacionados a el aborto y la esterilidad. Ruptura de matrimonio, alineación de la familia. Eso quiere decir cuando hay rechazo del hijo hacia uno de los, la alienación de la familia quiere decir que hay rechazo de un hijo hacia un padre, pero no hay una explicación. Entonces ese hijo tiene mucha preferencia con uno de sus papás, pero hay otro de los papás, o la mamá o el papá, con el cual tiene rechazo, ¿sí? Eso puede ser una maldición. Insuficiencia financiera, como lo comentaba Carlos. Tener una tendencia a los accidentes. Vieron que hay personas que dicen, uy, otra vez se accidentó, y le pasa un accidente, y le pasa a otro. Eso también es parte de las maldiciones. En la vida de esa persona puede haber una maldición, y si no la rompe, va a seguir teniendo esa tendencia. Un historial familiar de suicidios o de muertes no naturales o prematuras. Quiero decirte que existe una base bíblica única y suficiente para la liberación, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso ya fue suficiente. ¿Para qué? Para pagar esa maldición. Pero nosotros tenemos que confesarlo, decirlo. Y el principal vehículo de las bendiciones, como también de las maldiciones, ¿qué son? Las palabras. Lo que yo digo, lo que otros dicen cuando alguien me maldice. Entonces vos debes de resistir en el nombre de Jesús toda maldición que venga sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Si uno dice, no, yo sospecho que fulanito me tiene envidia, porque siempre me tira pálidas, cosas negativas, ora y decirle, Señor, rechazo en el nombre de Jesús, tal vez no delante de la persona, toda palabra que quiere venir a maldecir mi vida, porque yo soy bendita y elijo la vida. Porque no perdemos nada con intentarlo. ¿Qué perdés? Yo siempre digo lo mismo, a veces vamos a agotar los recursos espirituales cuando vemos que hay un diagnóstico médico, cuando hay una decisión de una persona con respecto a algo. Entonces digo, bueno, agotemos los recursos espirituales, ¿cuáles son? Oremos, pongamos nuestra voluntad ante la presencia de Dios a ver qué pasa. Porque a veces acudimos a cualquier cosa menos a la presencia de Dios y nos alejamos de Dios. Y bueno, y vamos al amigo que nos dé un consejo, y vamos al familiar, que bueno, a ver qué me dice. Y no acudimos a la presencia de Dios, sino agotamos los recursos que Dios tiene disponibles para nosotros. Número 8. Asuma su posición o asumí tu posición con Dios. En el momento que vos asumís tu posición, que decís, listo, yo soy del ejército de Dios, yo soy del Señor, el Señor automáticamente, ¿sabes qué hace? Se pone delante tuyo y dice, yo asumo mi posición con vos ahora. En el momento que vos asumís tu posición con Dios, Dios hace lo mismo con vos. Pero lo único que lo puede hacer es tu voluntad, es tu decisión. En Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjame decirte, si vos estás con Dios, no le tengas miedo a Satanás. Porque el Señor ya lo venció. El Señor ya lo ha vencido. Entonces, ponete la armadura de la fe y cree que el Señor está con vos y que no va a haber nada ni nadie que pueda en contra tuyo cuando la presencia de Dios está sobre tu cabeza. Vamos al último punto que dice, este es el más lindo, eche afuera, ¿no? A ver, espíritu inmundo, dase permiso que te voy a sacar. A los espíritus se los echa, a los espíritus se los saca, no se le pide permiso.
El Señor te ha dado la autoridad que le dio a los discípulos, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Si vos sos hijo de Dios y crees en su palabra, vos ya estás capacitado para echar fuera cualquier espíritu inmundo que esté en tu vida atormentándote, lastimándote. Porque a veces te puede atormentar, pero a veces también puede hacer que vos concurras a lastimarte. Si sabes que una persona no te quiere y que te está haciendo daño, y vos qué haces, no, tengo una dependencia, tengo una unión almática, no, me voy de vuelta con esa persona, vas, te hace daño, te pega, volvés. ¿Está bueno eso? Tu dependencia tiene que ser de Dios, no de una persona. Tu dependencia tiene que ser tal, pura y exclusivamente de Dios. Y todo lo demás se va a solucionar solo. Todo se va a solucionar solo. Porque Él va a empezar a hacer que las piezas se empiecen a encajar. Él va a empezar a hacer que el camino se empiece a abrir. Él va a empezar a hacer que tu vida sea bendecida. Porque tal vez has tenido un estancamiento. Y vos decís, años estoy así, no puedo. Porque hay una maldición sobre tu vida. Porque tenés la autoridad dada por Dios para echar fuera toda angustia, toda ansiedad, todo dolor, toda depresión. No hay nada que el Señor no pueda sacar de tu vida si vos lo dejas. Nada. Tenemos un Dios del todo y de la nada. De nada, ¿por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Y hoy vamos a hacer una oración y acá vamos a leer un pasaje bíblico también antes. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Si hay una maldición sobre tu vida, hay dos cosas que no se cumplen. Una, la sanidad. Dos, si tenés que ser libre de algún demonio. La sanidad no llega a tu vida si hay una maldición, ni tampoco la liberación. Por eso es tan importante que nosotros hagamos esta oración conscientes de ser limpios, de ser vistos sin mancha como nos ve el Señor, de quitarnos estas vestiduras de mendigos, de esclavos, porque el Señor te ha dado vestidura real, de real sacerdocio, dice el Señor. Somos hijos de un rey, no somos hijos de un mendigo para andar con las vestiduras rotas, para andar con el alma partida, dando pena, dando lástima. No, vos sos hijo de un rey, por lo tanto, el Señor te viste como hijo de rey. Y tu herencia es la herencia de un reino. No es una herencia de mendigos, de pobres. Echamos fuera toda miseria y pobreza. Aún de la mente, porque a veces nuestra mente es la que está empobrecida. Porque el Señor hace que entren los recursos a nuestra vida. ¿O no? Y nos va bien y hacemos las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Seguimos con la misma rueda, seguimos girando igual y no nos va bien y no nos va bien. Porque nuestra mente es la que tiene que cambiar. Y ahora cuando empecemos a orar, dos cosas quiero que hagamos. Una es que aquellos que tengan el don de hablar en lenguas, que no hablen en lenguas. Ni tampoco que se pongan a orar en paralelo. Simplemente que digamos la oración juntos, en fe. Y es personal. Yo no me voy a estar pensando o escuchando a ver qué dice el que está al lado. A ver, dijo lo que yo quería que dijera. Porque a veces estamos así, no nos hagamos los tontos a veces. Pero pongamos ese corazón misericordioso que Dios ya tiene para con nosotros. Humillémonos ante Él. Uno de los versículos dice, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado a 7 demonios. ¿Ustedes creen que María Magdalena le daba vergüenza que le dijeran, a ella es la que le sacaron los demonios? No le importaba. Y el Señor, a la primera que se le presenta, Él se presenta primero a ella. ¿Para qué? Para marcar que es algo más del proceso que tenemos con el Señor, que no es lo único, pero que es algo que tenemos que hacer como cristianos, como creyentes.
La voluntad de Dios, déjame decirte, que está esta mañana con vos. Y que Él ya pagó todo lo que tenía que pagar para que vos seas libre. Satanás va a venir a acusarte, Satanás va a venir a amenazarte y te va a decir no, porque vos no podés cambiar, porque vos hiciste esto otro. Y vos sabés qué tenés que decir. Yo ya estoy limpio porque la sangre del Cordero limpió todos mis pecados. Es tan simple como eso y tan práctico como eso. Vamos a aprender a reconocer cuando Satanás quiera venir a atacarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar visión espiritual para que identificar al enemigo y expulsar todo lo que quiera venir a nuestra vida para entorpecernos. Y ¿sabes qué? Hoy podés venir acá, recibir liberación de parte de Dios, que el Señor te haga libre y salir como una persona renovada. O la segunda opción, podés venir a hacer la oración de manera sistemática, pero cuando vos salgas por la puerta, te van a estar esperando los demonios que quedaron allá afuera. Esto es tu decisión. Yo no puedo doblegar la voluntad de la persona. Dios tampoco. Por eso te dio el libre albedrío y te dio esa responsabilidad. Y ahora te toca a vos. Vamos a hacer la oración. Yo quiero que te pongas de pie. Y en algunas partes de la oración yo voy a dejar como unos espacios y voy a dar unos segundos, más que nada en las partes donde está el perdón, está la confesión de algo que hemos hecho, ¿sí? Y decilo, en voz baja, pero decilo. Cuando estemos orando y llegue ese momento, decilo. ¿Por qué? Porque vos vas a ser libre. La libertad hoy te abre la puerta y te dice, Señor, golpeo la puerta. Él golpea tu puerta y llama. Y si vos querés, abrís esa puerta y el Señor se sienta a la mesa con vos. Entonces, Satanás no te va a golpear la puerta, Satanás va a entrar. Va a usurpar el lugar que le corresponde a Dios y que nosotros no le damos. Entonces hoy vamos a orar. Cerrá tus ojos y no dudes, ¿sí? Y repetí conmigo: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para que yo pudiera ser perdonado y recibiera vida eterna. Renuncio a todo orgullo, a toda autojustificación religiosa, a todo lo que no viene de ti. No tengo nada por lo que reclamar, solo tu misericordia y que tú moriste en mi lugar. Ahora confieso todos mis pecados delante de ti y no reclamo nada. Concretamente confieso. Y ahora en voz baja decí lo que confesás al Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Me alejo de ellos y me acerco a ti, Señor, para conseguir misericordia y perdón. Por una decisión de mi voluntad, libremente perdono a todos los que me han hecho daño, a los que me han perjudicado. Me despojo de toda amargura, de todo resentimiento, de todo odio, y perdono a... Y decí en voz baja a quien perdonas. No tengas miedo. Rompo todo contacto que haya tenido con el ocultismo, con falsas religiones,
con doctrinas, ideologías que son, y ahí si has tenido alguna práctica dentro del ocultismo con alguna de las cosas que habíamos mencionado, entregáselas al Señor. Me comprometo a librarme de todos los objetos asociados con el ocultismo o la falsa religión. Señor Jesús, te agradezco que en la cruz fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de toda maldición y heredara la bendición de Dios. Sobre esa base, te pido que me liberes y me hagas libre de recibir la liberación que necesito. Ahora, asumo mi posición contigo contra todos los demonios de Satanás. Me someto a ti, Señor, y resisto al diablo en el nombre de Jesús. Ahora hablo a cualquier demonio que tiene control sobre mí. Y si identificas ese demonio, decilo, te identifico. Si identificas aquel demonio, aquel espíritu que te está, odio, ira, bronca, amargura, dolor, enfermedad, decilo. Y decí lo siguiente: te ordeno que te vayas de mí ahora. En el nombre de Jesús te expulso y te vas. Y vamos a cantar una canción ahora y comenzar a exhalar aire, porque el aire en griego, en hebreo, es espíritu. Si hay algo en tu vida que ya expulsaste, va a comenzar a salir de tu cuerpo, va a empezar a salir de tu espíritu. Y ese lugar debe ser lleno de la presencia de Dios. Entonces ahora vamos a interceder por nosotros mismos. Y si no, le vamos a pedir a nadie que ore por nosotros, porque tu oración es suficiente. Porque el Señor dice que vos tenés autoridad y poder y dominio. Entonces ahora eso se cumple en tu vida. Si vos lo crees, se cumple ahora en el nombre de Jesús. Porque todas las cosas se hacen y son hechas por Él para nosotros.